Sermón del Santo Cura de Ars sobre la Santa Misa. Es innegable que el hombre, como criatura, debe a Dios el homenaje de todo su ser y, como pecador, le debe una víctima de expiación. Por esto en la antigua ley, todos los días, en el templo, era ofrecida a Dios tanta multitud de víctimas. Mas aquellas víctimas no podían satisfacer enteramente por nuestras deudas delante de Dios. Era necesaria otra víctima más santa y más pura, la cual había de continuar sacrificándose hasta el fin del mundo, víctima que había de ser capaz de pagar lo que nosotros debemos a Dios. Esta santa víctima es el mismo Jesucristo, Dios como su Padre y hombre como nosotros. Todos los días se ofrece en nuestros altares, como se ofreció en el Calvario, y por esta oblación pura y sin mancha, rinde a Dios los honores que le son debidos y satisface por el hombre todo lo que éste debe a su Criador. Se inmola cada día a fin de reconocer el soberano dominio que Dios tiene sobre sus criaturas, quedando así plenamente reparado el ultraje que el pecado infiere a Dios nuestro Señor, ejerciendo Jesucristo de mediador entre Dios y los hombres. Nos alcanza por este sacrificio cuantas gracias nos son necesarias, y habiéndose hecho al mismo tiempo víctima de acción de gracias, tributa a Dios por los hombres todo el reconocimiento que ellos le deben. Mas, para hacernos participantes de todas estas ventajas, es preciso que pongamos algo de nuestra parte. Con el fin de hacerles sentir mejor todo esto, ahora intentaré exponerles lo más claramente posible. Primera, la gran dicha de que somos participantes al asistir a la Santa Misa. Segunda, las disposiciones con que a la misma hemos de asistir. Tercera, cómo asisten a ella la mayor parte de los cristianos. No quiero detenerme en la explicación de lo que significan los ornamentos con que el sacerdote se reviste. Creo que todos, o la mayor parte de ustedes, lo saben. Cuando el sacerdote se dirige a la sacristía para revestirse, representa a Jesucristo, bajando del cielo, para encarnarse en el seno de la Santísima Virgen, tomando un cuerpo como el nuestro, para sacrificarlo a su Padre por nuestros pecados. Al tomar el hábito, que es aquella tela blanca que se pone sobre sus hombros, se nos representa el momento en que los judíos vendaron a Jesús los ojos, dándole golpes y diciéndole: «Adivina quién te ha pegado». El alba recuerda la vestidura blanca que por burla le mandó poner Herodes al devolverlo a Pilatos. El cíngulo representa las cuerdas con que le ataron en el huerto de los olivos y los azotes con que desgarraron sus carnes. El manípulo que lleva el sacerdote en el brazo izquierdo nos representa las cuerdas con que fue atado Jesús en la columna al ser azotado. Se pone el manípulo en el brazo izquierdo por ser el más cercano al corazón, lo cual nos muestra el exceso del amor de Jesús, a impulsos del cual sufrió, por nuestros pecados, aquella cruel flagelación. La estola nos recuerda la soga que le echaron al cuello al cargarle la cruz a cuestas. La casulla representa el vestido de púrpura, y la túnica inconsútil sobre la cual echaron suertes. El introito representa el ardiente deseo que los patriarcas tenían de la venida del Mesías, y por esto se repite 2 veces. Cuando el sacerdote reza el Confiteor, se nos representa a Jesucristo, cargando con nuestros pecados a fin de satisfacer a la justicia de Dios Padre. El Kyrie eleison, que quiere decir: Señor, tened piedad de nosotros, representa el miserable estado en que nos hallábamos antes de la venida de Jesucristo. No detallemos más. La epístola significa la doctrina del Antiguo Testamento. El gradual significa la penitencia que hicieron los judíos después de la predicación del Bautista. El aleluya nos representa la alegría de un alma que ha alcanzado la gracia. El Evangelio nos recuerda la doctrina de Jesucristo. Los diferentes signos de la cruz que se hacen sobre el cáliz y sobre la hostia nos recuerdan todos los sufrimientos que Jesucristo hubo de experimentar durante el curso de su pasión. Quizá otra vez insistiré sobre este punto,
primera parte, antes de mostrarles la manera como deben escuchar la Santa Misa, he de decirles 2 palabras sobre lo que se entiende por santo sacrificio de la misa. Saben ya que el santo sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz que fue ofrecido allá en el Calvario el Viernes Santo. Toda la diferencia está en que cuando Jesucristo se inmoló sobre el Calvario, aquel sacrificio era visible, es decir, se presenciaba con los ojos del cuerpo. Jesucristo fue inmolado a su Padre por manos de sus verdugos, y derramó su sangre. Por esto se le llama sacrificio cruento, lo cual quiere decir que la sangre manaba de sus venas y se la veía correr hasta el suelo. Mas, en la Santa Misa, Jesucristo se ofrece a su Padre de una manera invisible. Es decir, tal inmolación la vemos con los ojos del alma, pero no con los del cuerpo. Vean, en resumen, lo que es el santo sacrificio de la misa. Mas, para darles una idea de la grandeza y excelsitud del mérito de la Santa Misa, me bastará decirles, con San Juan Crisóstomo, que la Santa Misa alegra toda la corte celestial, alivia a las pobres almas del purgatorio, atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones, da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que las penitencias de todos los solitarios, que todas las lágrimas por ellos derramadas desde el principio del mundo, y que todo lo que hagan hasta el fin de los siglos. Si me piden la razón de esto, ella no puede ser más clara. Todos estos actos son realizados por pecadores más o menos culpables, mientras que en el santo sacrificio de la misa es el hombre Dios, igual al Padre, quien le ofrece los méritos de su pasión y muerte. Ya ven, pues según esto, que la Santa Misa es de un valor infinito. Por eso hallamos en el Evangelio que en el momento de la muerte del Salvador se obraron muchas conversiones. El buen ladrón recibió allí la seguridad de entrar en el paraíso. Muchos judíos se convirtieron y los gentiles se golpeaban el pecho reconociéndolo por verdadero Hijo de Dios. Resucitaron los muertos, se abrieron las peñas y la tierra tembló. Si acertáramos a asistir a la Santa Misa con toda suerte de buenas disposiciones, aunque tuviéramos la desgracia de ser tan obstinados como los judíos, más ciegos que los gentiles, más duros que las rocas que se abrieron, es certísimo que alcanzaríamos nuestra conversión. En efecto, nos dice San Juan Crisóstomo que no hay momentos tan preciosos para tratar con Dios de la salvación de nuestra alma, como aquellos instantes en que se celebra la Santa Misa, en la que el mismo Jesucristo se ofrece en sacrificio a Dios Padre, para obtenernos toda suerte de gracias y bendiciones. Estamos afligidos, dice aquel gran santo, pues hallaremos en la misa toda suerte de consuelos. Nos agobian las tentaciones, vayamos a escuchar la Santa Misa, y allí hallaremos la manera de vencer al demonio. Y, de paso, voy a citarles un ejemplo. Refiere el Papa Pío II que un caballero de la provincia de Ostia estaba continuamente atormentado por una tentación de desesperación que le inducía a ahorcarse, lo cual había intentado ya varias veces. Habiendo ido a entrevistarse con un santo religioso para exponerle el estado de su alma y pedirle consejo, el siervo de Dios, después de haberle consolado y fortalecido lo mejor que pudo, le aconsejó que tuviese en su casa un sacerdote que celebrase allí todos los días la Santa Misa. Le dijo el caballero que lo haría gustosamente. Al mismo tiempo fue a recluirse en un castillo de su propiedad. Allí un sacerdote celebraba todos los días la Santa Misa, que el caballero oía con la mayor devoción. Después de haber permanecido allí por algún tiempo con gran tranquilidad de espíritu, un día el sacerdote le pidió permiso para ir a decir la misa en una iglesia vecina en la que se celebraba una festividad extraordinaria. El caballero no tuvo en ello inconveniente, pues se proponía ir también allí a escuchar la Santa Misa. Mas una ocupación imprevista le retuvo, sin que de ello se diese cuenta, hasta el mediodía. Entonces, lleno de espanto por haber perdido la Santa Misa, cosa que no le acontecía nunca,
y sintiéndose otra vez atormentado por su antigua tentación, salió de su casa y se encontró con un lugareño que le preguntó a dónde iba. Voy, dijo el caballero, a escuchar la Santa Misa. Es ya demasiado tarde, respondió aquel hombre, pues están todas celebradas. Fue aquella una noticia muy cruel para el caballero, quien se puso a dar voces, diciendo: ¡ay, estoy perdido, pues se me escapó la Santa Misa! El lugareño, que era amigo del dinero, al verle en aquel estado, le dijo: si quiere, le venderé la misa que he oído, y todo el fruto que de ella he sacado. El otro, sin reflexionar siquiera, lleno de pesar como estaba por haber faltado a la Santa Misa, contestó: pues sí, aquí tienes mi capa. Aquel hombre no podía venderle la Santa Misa sin cometer un grave pecado. Sin embargo, al separarse el caballero, no dejó de proseguir su camino hacia la iglesia para rezar allí sus oraciones. Al volverse a su casa, después de sus prácticas piadosas, halló a aquel pobre paisano colgado de un árbol en el mismo lugar donde le había aceptado su capa. Nuestro Señor, en castigo de su avaricia, permitió que la tentación del caballero pasara al avaro. Movido por tal espectáculo, aquel caballero dio gracias a Dios durante toda su vida por haberle librado de tan grande castigo, y no dejó nunca de asistir a la Santa Misa a fin de agradecer a Dios tantas bondades. A la hora de la muerte confesó que desde que asistía diariamente a la Santa Misa el demonio había dejado de inducirle a la desesperación. Pues, bien, tiene razón San Juan Crisóstomo al decirnos que si somos tentados, procuremos escuchar devotamente la Santa Misa, con la cual alcanzaremos la seguridad de que Dios nos librará de la tentación. Si tuviéramos la debida fe, la Santa Misa sería para nosotros un remedio para cuantos males nos pudieran agobiar durante nuestra vida. No es, en efecto, Jesucristo, nuestro médico de cuerpo y alma. Segunda parte, hemos dicho que la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, el cual no se ofrece a los ángeles ni a los santos, sino solamente a Dios. Saben ya que el santo sacrificio de la misa fue instituido el Jueves Santo, al tomar Jesús el pan y transformarlo en su cuerpo, y al tornear el vino y convertirlo en su sangre. Fue entonces cuando dio a los apóstoles y a todos sus sucesores el poder de hacer lo mismo, a lo cual llamamos nosotros sacramento del orden. La Santa Misa se comprendía en las palabras de la consagración, y saben ya que los ministros de la misma son los sacerdotes y el pueblo que tiene la dicha de asistir a ella si une su intención con la del celebrante, de lo cual concluyó que la mejor manera de escuchar la Santa Misa es unirse al sacerdote en todo lo que él reza y seguirle en cuanto sea posible en todas sus acciones, y procurar encenderse en los más vivos sentimientos de amor y agradecimiento. Este es el método más recomendable. En el santo sacrificio de la misa podemos distinguir tres partes. La primera comprende desde el principio hasta el ofertorio. La segunda, desde el ofertorio hasta la consagración. La tercera, desde la consagración hasta el fin. Debo advertirles que si nos distrajéramos voluntariamente durante una de estas tres partes, pecaríamos mortalmente, lo cual debe inducirnos a tomar la precaución de evitar que nuestro espíritu divague fijándose en asuntos que son extraños al santo sacrificio de la misa. Digo que desde el comienzo hasta el ofertorio hemos de portarnos como penitentes penetrados del más vivo dolor de los pecados. Desde el ofertorio hasta la consagración debemos portarnos como ministros que van a ofrecer a Jesucristo a Dios Padre y sacrificarle todo cuanto somos. Esto es, ofrecerle a nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros bienes, nuestra vida y hasta nuestra eternidad. Desde la consagración hemos de considerarnos como personas que han de participar del cuerpo adorable y de la sangre preciosa de Jesucristo, y por consiguiente, hemos de poner todo nuestro esfuerzo en hacernos dignos de tanta dicha. Para que lo comprendan mejor,
Voy a proponerles 3 ejemplos sacados de la Sagrada Escritura, los cuales les mostrarán la manera como habrán de escuchar la Santa Misa. Es decir, en qué cosas deben ocuparse en aquellos momentos tan preciosos para quien acierta a comprender todo su valor. El primero es el del publicano, y en el cual aprenderán lo que deben hacer al principio de la Santa Misa. El segundo es el del buen ladrón, que les enseñará cómo deben portarse durante la consagración. El tercero es el del centurión, que les dará la norma para el tiempo de la comunión. Hemos dicho, primeramente, que el publicano nos enseña el comportamiento que hemos de observar al comienzo de la Santa Misa, acto tan agradable a Dios y tan poderoso, para conseguir toda suerte de gracias, pues para prepararnos no hemos de esperar haber entrado ya en la iglesia. Un buen cristiano comienza ya a prepararse al abandonar el lecho, haciendo que su espíritu no se ocupe en otra cosa que en lo que se relaciona con tan alta ceremonia. Hemos de representarnos a Jesucristo en el huerto de los olivos, prosternado, con la faz en tierra, preparándose al sangriento sacrificio del cual va a ser víctima en el Calvario, así como hemos de tener también presente la grandeza de su caridad, que llegó hasta a decidirle a aceptar para sí el castigo que debíamos nosotros sufrir por toda una eternidad. En los primeros tiempos de la Iglesia, todos los cristianos iban a misa en ayunas porque acostumbraban a comulgar en la misa. Conviene que durante la madrugada impidan que su espíritu se ocupe en negocios temporales, teniendo presente que después de haber trabajado toda la semana para su cuerpo, es muy injusto que concedan este día a los negocios del alma y a pedir a Dios la remisión de sus pecados. Al ir a la iglesia, procuren no conversar con nadie. Piensen en que siguen a Jesucristo, llevando la cruz hacia el Calvario, donde va a morir para salvarnos. Antes de la Santa Misa, debemos destinar unos instantes al recogimiento, a llorar nuestros pecados y a pedir a Dios perdón de ellos, a examinar las gracias de que estamos más necesitados, a fin de pedírselas durante la misa. Al entrar en el templo, penetrense de la gran dicha que les cabe, mediante un acto de la más viva fe, y por un acto de contrición y arrepentimiento de sus pecados, los cuales les hacen indignos de acercarse a un Dios tan santo y excelso. En aquel momento, piensen en las disposiciones del publicano, cuando entró en el templo para ofrecer a Dios el sacrificio de su oración. Escuchen lo que nos dice San Lucas. El publicano se mantenía a la entrada del templo, con la mirada fija en el suelo, sin atreverse a dirigirla al altar, golpeándose el pecho y diciendo a Dios: Señor, ten piedad de mí, que soy un gran pecador. Pues ya ven que no entró con un aire arrogante y altanero, como lo hacen muchos cristianos, los cuales parece, según dice el profeta Isaías, que quieren acercarse a Dios, cual si fueran personas que nada tienen en su conciencia que pueda humillarlos delante de su Criador. En efecto, fíjense en la manera de entrar de esos cristianos, los cuales tienen quizá más pecados en la conciencia que cabellos en la cabeza. Los verán entrar con un aire altanero, o mejor, con una actitud que casi es de desprecio para la presencia de Dios. Toman el agua bendita de la misma manera que tomarían agua para lavarse al volver del trabajo. Lo hacen sin devoción, la mayoría, y sin pensar que el agua bendita, tomada con reverencia, nos borra los pecados veniales y nos dispone a escuchar bien la Santa Misa. Mirad ahora al publicano. Se tiene por indigno de entrar en el templo, va a colocarse en el rincón más oscuro de su recinto. Tan confuso se halla bajo el peso de sus pecados, que ni tan solo se atreve a levantar al cielo sus ojos. Cuán diferente, pues, de aquellos cristianos de nombre, que nunca se hallan bastante confortables, que únicamente sobre el asiento se arrodillan, que apenas inclinan la cabeza a la elevación, que se sientan sin muestra alguna de corrección, y frecuentemente con las piernas cruzadas. Y nada digo de aquellas personas que deberían venir a la iglesia para llorar sus pecados y se presentan aquí solo para insultar con sus ostentaciones vanidosas a un Dios humillado y despreciado,
sin pensar más que en atraer las miradas de la gente, o bien para avivar el fuego de sus criminales pasiones. Oh, Dios mío, ¿quién se atreverá a asistir a la misa con semejantes disposiciones? Mas nuestro publicano, nos dice San Agustín, golpea su pecho, para manifestar a Dios el pesar que experimenta de haberle ofendido. ¿Cuántas gracias, cuántos bienes alcanzaríamos los cristianos si procuráramos asistir a la misa con las disposiciones del publicano? Regresaríamos tan cargados de riquezas celestes como las abejas van cargadas de néctar al volver de un florido vergel. Si el Señor nos hiciera la gracia de que al comenzar la misa estuviéramos bien penetrados de la grandeza de Jesucristo ante quien estamos y del peso de nuestros pecados, cuán pronto alcanzaríamos el perdón y la gracia de perseverar. Sobre todo, debemos excitar en nosotros, durante la Santa Misa, grandes sentimientos de humildad. Esto es lo que debe sugerirnos el ver al sacerdote bajando del altar para rezar el Confiteor, profundamente inclinado, él, que ocupando el lugar de Jesucristo, parece recibir sobre sus hombros todos los pecados de sus feligreses. Ay, si el Señor nos hiciera comprender de una vez lo que es la Santa Misa, cuántas gracias poseeríamos de que ahora carecemos, de cuántos peligros quedaríamos exentos, si tuviéramos gran devoción al escuchar la Santa Misa. Y para convencerlos de ella, voy a citarles un ejemplo, en el cual verán cómo Dios protege de una manera visible a los que tienen la dicha de asistir a la misa con devoción. Leemos en la historia que Santa Isabel, reina de Portugal, sobrina de Santa Isabel, reina de Hungría, era tan caritativa con los pobres que con todo, y tener mandado a su limosnero que no denegase nada, les hacía ella, de su propia mano, o valiéndose de sus servidores, continuas limosnas. Solía servirse ordinariamente de un paje en el que había notado una gran piedad. Mas habiendo otro paje observado aquella preferencia, tuvo celos de su compañero, movido de aquella pasión, fue a hablar al rey, diciéndole que cierto paje sostenía relaciones ilícitas con la reina. El rey, sin ulteriores indagaciones, resolvió al momento deshacerse de aquel paje lo más secretamente posible. Sucedió que el rey acertó a pasar delante de un horno de cal encendido, y llamando a los trabajadores encargados de vigilar el horno, les dijo que al día siguiente por la mañana les enviaría un paje que había incurrido en su desagrado, el cual les preguntaría si habían ejecutado las órdenes del rey. Al tal, debían prenderle y arrojarle enseguida al horno. Dicho esto, regresó a su palacio, y al momento encargó al paje de la reina que al día siguiente a primera hora cumpliese la comisión que ya sabemos. Mas ahora verán cómo Dios jamás abandona a los que le aman. Quiso Dios que en el camino que seguía para ir al horno se hallara una iglesia, y que al tiempo de pasar oyera el paje la campana que señalaba la hora de la elevación. Entró allí para adorar a Jesucristo y escuchar lo restante de la misa que se celebraba. Comenzó otra misa y se quedó a oírla también. Mas el rey, que estaba impaciente por saber si se habían ejecutado sus órdenes, envió a su paje para preguntar a aquella gente si habían cumplido lo que les encargara. Como aquel fue el primero en llegar, le cogieron y le echaron al fuego. El otro, terminadas sus devociones, fue a cumplir la comisión y preguntó a aquellos trabajadores si habían hecho lo que les ordenó el rey. Le contestaron afirmativamente. Regresó a dar la respuesta al rey, el cual quedó altamente sorprendido al verle llegar. Lleno de furor por haber salido la combinación al revés de lo que deseaba, preguntó al paje dónde se había detenido tanto tiempo. El paje le respondió que acertando a pasar delante de una iglesia, mientras se dirigía al lugar a donde le había mandado, oyó la campanilla que señalaba la elevación, lo cual le indujo a entrar y quedarse hasta el fin de la misa. Después de aquella, salió otra y después una tercera, que él se detuvo también a escuchar, con lo cual seguía un consejo que le dio su padre antes de morir, después de haberle dado su bendición, recomendándole que nunca dejara una misa comenzada,
sin esperar a que ella hubiese terminado, ya que tal práctica nos atraía muchas gracias y nos libraba de muchas desgracias. Entonces el rey, reflexionando, comprendió muy bien que aquello había ocurrido por justo juicio de Dios, que la reina era inocente y el paje un santo, y que el otro, al acusar, había obrado por envidia, pues ya ven cómo, a no ser por su devoción, aquel hombre habría muerto quemado, y como el Señor, al inspirarle que se detuviera en el templo, le había librado de la muerte, mientras que el otro, falto de devoción a la Sagrada Eucaristía, fue arrojado al fuego. Nos dice Santo Tomás que un día, durante la Santa Misa, vio a Jesucristo con las manos llenas de tesoros, buscando a quien repartirlos, y que si acertáramos a asistir con frecuencia y devoción a la Santa Misa, alcanzaríamos muchas y mayores gracias que las que poseemos ya en el orden espiritual, ya en el temporal. Segundo. En segundo lugar, les he dicho que el buen ladrón nos instruiría acerca de la manera como hemos de portarnos durante los momentos de la consagración y elevación de la Sagrada Hostia, momentos en los cuales hemos de ofrecernos a Dios junto con Jesucristo, teniéndonos por participantes de aquel augusto misterio. Miren cómo se porta aquel feliz penitente en la hora misma de su ejecución. ¿No ven cómo abre los ojos del alma para reconocer a su libertador? Pero vean también los progresos que hace durante las 3 horas que pasa en compañía del Salvador agonizante. Está amarrado a la cruz, solo le quedan libres el corazón y la lengua, y vean con qué diligencia ofrece uno y otro a Jesucristo. Le hace entrega de todo lo que tiene, le consagra su corazón por la fe y la esperanza, le pide humildemente un lugar en el paraíso, es decir, en su reino eterno. Le dedica su lengua publicando su inocencia y santidad. A su compañero de suplicio le habla de esta manera: es justo que a nosotros se nos castigue, pero él es inocente. En la hora en que los demás se entretienen injuriando a Jesucristo con las más horribles blasfemias, él se convierte en su seguidor. Mientras sus discípulos le abandonan, él abraza su partido, y su caridad es tan grande que no omite esfuerzo alguno por convertir a su compañero. No nos admire el ver tanta virtud en este buen ladrón, puesto que nada hay tan a propósito para mover nuestro corazón como la vista de Jesucristo agonizante. No hay momento en que se nos conceda la gracia con tanta abundancia, y sin embargo, somos testigos de tal acontecimiento todos los días. Ay, si en el feliz momento de la consagración tuviéramos la dicha de estar animados de una viva fe, una sola misa bastaría para librarnos de los vicios en que estamos enredados y convertirnos en verdaderos penitentes, es decir, en perfectos cristianos. Pues, ¿de dónde viene? Me dirán que asistiendo a tantas misas continuemos siendo siempre los mismos. Ello proviene de que solo estamos presentes corporalmente, mas nuestro espíritu está en otra parte, con lo cual no hacemos otra cosa que completar nuestra reprobación a causa de las malas disposiciones con que asistimos a tan santa ceremonia. Hay cuántas misas mal oídas que en vez de asegurarnos nuestra salvación, nos endurecen más y más. Habiéndose aparecido Jesucristo a Santa Matilde, le dijo: has de saber, hija mía, que los santos asistirán a la muerte de todos aquellos que habrán oído con devoción la Santa Misa, para ayudarlos a morir bien, para defenderlos de las tentaciones del demonio, y para presentar sus almas a mi Padre. Qué dicha la nuestra, la de ser asistidos en aquellos temibles instantes por tantos santos, cuantas sean las misas que habremos oído bien. No temamos jamás que la Santa Misa nos cause perjuicio en nuestros negocios temporales. Antes, al contrario, hemos de estar seguros de que todo andará mejor y de que nuestros negocios alcanzarán mejor éxito. Y aquí verán un admirable ejemplo. Cuéntase de 2 artesanos de un mismo oficio, que vivían en un mismo barrio, que uno de ellos, estando cargado de hijos, no dejaba nunca de escuchar la Santa Misa y vivía muy holgadamente en su oficio. El otro, en cambio, que no tenía hijos,
trabajaba todo el día, parte de la noche y frecuentemente hasta el santo día del domingo, y apenas podía vivir. Al ver que los negocios de su compañero salían siempre coronados por el éxito, le preguntó un día cómo se las componía para sacar lo necesario con que mantener a una familia tan numerosa, cuando él, que no tenía más que a su mujer y no cesaba en su trabajo, se hallaba a veces en la más completa indigencia. El otro le contestó que si así lo deseaba, al día siguiente le mostraría dónde se hallaba la fuente de sus ganancias. El desgraciado artesano quedó tan contento con aquella proposición que esperaba con impaciencia la llegada del día siguiente, día en que iba a aprender la manera de lograr fortuna. En efecto, el compañero no faltó a buscarle. Véanlo saliendo de su casa contento y siguiendo confiadamente al compañero. Este le condujo a la iglesia, en donde oyeron la Santa Misa, y al regresar del templo, amigo mío, le dijo el que vivía holgadamente, vuelve a tu trabajo. Y al día siguiente hicieron lo mismo, mas salir a buscarle por tercera vez para el mismo objeto. Hombre, dijo el otro, si quiero ir a misa sé muy bien el camino, sin que tengas que molestarte en acompañarme. No es esto lo que quería saber, sino el lugar donde hayas lo que te ayuda a vivir tan regaladamente, para ver si haciendo lo que tú haces, sacaba también yo mi provecho. Amigo, le contestó el otro, no conozco otro lugar que la iglesia, ni otra manera de prosperar que oyendo todos los días la Santa Misa. Y, por lo que a mí toca, te aseguro no haber empleado otros medios para alcanzar el bienestar que tanto te admira. ¿No recuerdas, en efecto, lo que nos aconseja Jesucristo en el Evangelio, que busquemos primero el reino de los cielos, y lo demás se nos dará por añadidura? Estas palabras hicieron comprender a aquel hombre el propósito de su compañero al acompañarle a la Santa Misa. Pues bien, tienes razón, dijo. El que cuenta solamente con su trabajo es un ciego, y veo muy bien que nunca la Santa Misa arruinará a nadie. La prueba me la proporcionas tú. En adelante quiero imitarte y confío en que Dios me concederá su bendición. En efecto, al día siguiente comenzó la nueva regla de vida y continuó así el resto de sus días, y sus negocios prosperaron en poco tiempo. Cuando le preguntaban por qué no trabajaba los domingos, ni durante la noche, como en otro tiempo, de dónde venía que asistiera todos los días a la Santa Misa y que se enriqueciera cada vez más, contestaba de esta manera: he seguido el consejo de mi vecino. Vayan a preguntárselo, y él les enseñará la manera de vivir prósperamente sin trabajar más de lo ordinario, con solo escuchar la Santa Misa todos los días. Tal vez esto les extrañe, mas a mí no. Esto es lo que vemos todos los días en los hogares donde hay verdadera piedad y devoción. Los negocios de los que asisten con frecuencia a la Santa Misa prosperan mucho más que los de quienes dejan de asistir por falta de fe o por pensar que no van a tener tiempo. Ay, cuánto más felices seríamos si depositáramos en Dios toda nuestra confianza y tuviéramos en nada nuestro trabajo. Pero, me dirán tal vez, si no tenemos nada, nadie nos da aquello de que carecemos. ¿Qué quieren que les dé Dios si no cuentan con Él para nada, confiando solamente en sus esfuerzos? Ni tan solo procuran que les quede tiempo para sus oraciones de la mañana y de la noche, y se contentan con asistir a la Santa Misa una vez por semana. Ay, no conocen los recursos con que la providencia de Dios puede favorecer a los que a ella se entregan. ¿Quieren de ello una prueba palpable? Aquí la tienen delante de sus ojos. Miren al que les habla, fíjense en su pastor, y examinen la cosa delante de Dios. Oh, me dirán, esto es porque hay quien les da. Mas, ¿quién me da, sino la providencia de Dios? En ella y en ninguna otra parte están mis tesoros. Ay, cuán ciego es el hombre al inquietarse tanto, para no ser otra cosa que un desgraciado en esta vida y condenarse después.
si acertarán a pensar con seriedad en su salvación y procuraran asistir siempre que les fuera posible a la Santa Misa, muy pronto verían confirmado lo que les digo. No hay momento tan precioso para pedir a Dios nuestra conversión como el de la Santa Misa. Ahora van a verlo. Un santo ermitaño llamado Pablo vio a un joven muy bien vestido entrar en una iglesia acompañado de gran número de demonios, pero, terminada la Santa Misa, lo vio salir acompañado de una multitud de ángeles que marchaban a su lado. «Oh, Dios mío», exclamó el santo, «cuán agradable os debe ser la Santa Misa». Nos dice el Santo Concilio de Trento que la misa aplaca la cólera de Dios, convierte al pecador, alegra al cielo, alivia las almas del purgatorio, da gloria a Dios y atrae sobre la tierra toda clase de bendiciones. Oh, si llegáramos a comprender lo que es el santo sacrificio de la misa, con qué respeto no asistiríamos a ella. El santo abad Nilo nos refiere que su maestro San Juan Crisóstomo le dijo un día confidencialmente que durante la Santa Misa veía a una multitud de ángeles bajando del cielo para adorar a Jesús sobre el altar, mientras muchos de ellos recorrían la iglesia para inspirar a los fieles el respeto y amor que debemos sentir a Jesucristo presente sobre el altar. Un momento precioso, momento feliz para nosotros, aquel en que Jesús está presente sobre nuestros altares. Ay, si los padres y las madres comprendieran bien esto y supieran aprovecharse de esta doctrina, sus hijos no serían tan miserables, ni se alejarían tanto de los caminos que al cielo conducen. Dios mío, cuántos pobres junto a un tan gran tesoro. Tercero, les he dicho que el centurión nos serviría de ejemplo en los momentos en que tenemos la dicha de comulgar, ya espiritual, ya corporalmente. Por comunión espiritual entendemos un gran deseo de unirnos a Jesucristo. El ejemplo de aquel centurión es tan admirable que hasta la Iglesia se complace en ponernos todos los días su conducta ante nuestros ojos, durante la Santa Misa. Señor, le dice aquel humilde servidor, yo no soy digno de que entres en mi morada, pero basta que digas una sola palabra, y quedará curado mi servidor. Así el Señor viera en nosotros esa misma humildad, ese mismo conocimiento de nuestra pequeñez, con qué placer y con qué abundancia de gracias no entraría en nuestro corazón. Cuántas fuerzas y cuánto valor íbamos a alcanzar para vencer al enemigo de nuestra salvación. Queremos obtener un cambio de vida, es decir, dejar el pecado y volver a Dios, nuestro Señor. Hoy hagamos algunas misas a esta intención, y si lo hacemos devotamente, nos cabrá la plena seguridad de que Dios nos ayudará a salir del pecado. Vean un ejemplo de ello. Refiérese que había una joven la cual durante muchos años mantuvo relaciones pecaminosas con cierto mancebo. De súbito, al considerar el castigo que esperaba a su pobre alma llevando una vida como la que llevaba, se sintió llena de espanto. Después de haber oído misa, fue a buscar a un sacerdote para rogarle que la ayudara a salir del pecado. El sacerdote, que ignoraba el comportamiento de aquella joven, le preguntó qué era lo que la llevaba a cambiar de vida. «Padre mío», dijo ella, durante la Santa Misa, «que mi madre, antes de morir, me hizo prometer escuchar todos los sábados. He concebido un tan grande horror de mi comportamiento que me es ya imposible aguantar más». «Oh, Dios mío», exclamó el santo sacerdote, «aquí está un alma salvada por virtud de la Santa Misa. ¿Cuántas almas saldrían del pecado si tuvieran la suerte de escuchar la Santa Misa en buenas disposiciones? Pues no nos extraña que el demonio procure, en aquel tiempo, sugerirnos tantos pensamientos ajenos a la devoción. Bien breve, mejor que ustedes, lo que pierden asistiendo a dicho acto con tan poco respeto y devoción. De cuántos accidentes y muertes repentinas nos preserva la Santa Misa. Cuántas personas, por una sola misa bien oída, habrán obtenido de Dios el verse libres de una desgracia. San Antonino nos refiere a este respecto un hermoso ejemplo. Nos dice que dos jóvenes organizaron, en día de fiesta, una partida de caza. Uno de ellos oyó misa,
mas el otro no. Estando ya en camino, el tiempo se puso amenazador. Retumbaba el trueno formidable, se veía brillar incesantemente el relámpago, hasta el punto de que el cielo parecía incendiarse. Mas lo que los llenaba de pavor era que en medio de los fulgurantes rayos escuchaban una voz como salida del aire, que gritaba: «Herid a esos desgraciados, heridlos». Se calmó un poco la tempestad y comenzaron a tranquilizarse. Pero, al cabo de un rato, mientras proseguían su camino, un rayo redujo a cenizas al que había dejado de escuchar la Santa Misa. El otro quedó sobrecogido de un tal temor que no sabía si pasar adelante o dejarse caer. En estas angustias, escuchaba aún la voz que gritaba: «Herid, herid al desgraciado», lo cual contribuía a redoblar el espanto que le causaba el ver a su compañero muerto a sus pies. «Herid, herid al que queda». Cuando se creía ya perdido, oyó otra voz que decía: «No, no le toquéis. Esta mañana ha oído la Santa Misa», de manera que la misa que había oído antes de partir le preservó de una muerte tan espantosa. Ven cómo se digna Dios concedernos singulares gracias y preservarnos de graves accidentes cuando acertamos a escuchar debidamente la Santa Misa. Grandes sanciones deberán esperar aquellos que no tienen escrúpulos de faltar a ella los domingos. De momento, lo que se ve claramente es que casi todos tienen una muerte desdichada. Sus bienes van en decadencia, la fe abandona su corazón y con ello vienen a ser muy desgraciados. Dios mío, cuán ciego es el hombre, tanto en lo que se refiere al alma como en lo que atiende al cuerpo. Tercera parte. La mayor parte de los mundanos oyen la misa imitando al fariseo, al mal ladrón, a Judas. Hemos dicho que la Santa Misa es el recuerdo de la muerte de Jesús en la montaña del Calvario, y por esto quiere Jesucristo que cuantas veces celebremos la Santa Misa, lo hagamos en su memoria. Pero, por desgracia, podemos decir que mientras nosotros renovamos el recuerdo de los padecimientos de Jesucristo, muchos de los asistentes reproducen el crimen de los judíos y de los verdugos que le clavaron en cruz. Y para que puedan discernir mejor si pertenecen al número de aquellos desgraciados que deshonran de tal manera nuestros santos misterios, voy a hacerles observar cómo en los que fueron testigos de la muerte de Jesús en el Calvario había tres linajes de personas, unos más insensibles que las criaturas inanimadas, solo desfilaban delante de la cruz sin detenerse ni dar lugar a sentimientos de verdadero dolor. Otros se acercaban al lugar del suplicio y consideraban todas las circunstancias de la pasión del Salvador. Mas esto era solamente para mofarse, haciendo de ella asunto de broma y ultrajándole con las más horribles blasfemias. Finalmente, unos pocos derramaban lágrimas amargas al ver las crueldades que se cometían en el cuerpo de su Dios y Señor. Miren ahora a cuál de los tres grupos pertenecen, y no les diré de aquellos que van a escuchar precipitadamente una misa en alguna parroquia ajena, donde tienen otros negocios, ni de los que asisten solo la mitad del tiempo, gastando la otra parte en beber con un amigo en la taberna. Dejémoslo de lado, ya que son gente que vive cual si no tuvieran alma que salvar. Han perdido ya su fe, y de consiguiente, todo está perdido. Hablemos solamente de los que vienen ordinariamente. Y de ellos, digo primero, que muchos solamente vienen para ser vistos con un espíritu enteramente disipado, de la misma manera que irían a un mercado, a una feria, y me atreveré a decir, a un baile. Están aquí sin modestia, apenas doblan ambas rodillas durante la elevación o la comunión. Y los que así se portan, ¿acaso rezan durante la misa? Ay, no, es que la fe les falta. Díganme, cuando se dirigen al encuentro de ciertas personas de calidad para pedirles algún favor, ocupan ellas su pensamiento mientras se encaminan hacia su casa. Entran en ella con modestia, les hacen un profundo saludo, permanecen descubiertos y ni tan solo piensan en sentarse. Tienen los ojos bajos y no les ocupa la atención otra cosa que la manera de expresarse bien
y en términos elevados. Si estos les faltan, se excusan enseguida alegando su escasa educación. Si tales personas les reciben amablemente, la alegría inunda sus corazones. Pues, bien, díganme, ¿no debe esto confundirlos al ver que toman tantos miramientos por cualquier cosa temporal, mientras sacuden a la iglesia con aire displicente, con gesto de menosprecio, y así se presentan delante de un Dios que murió por salvarlos, y cada día derrama su sangre para alcanzarles el perdón del Padre Celestial? ¿Qué afrenta no será para Jesús el verse insultado por tan viles criaturas? Hay cuantos durante la misa cometen más pecados que durante el resto de la semana. Unos no piensan en Dios para nada, otros oran con la boca, mientras su corazón y su mente se sumergen en el orgullo, ora en el deseo de agradar, ora en la impureza. Oh, gran Dios, y se atreven a nombrar a Jesucristo, que ante ellos se presenta tan santo y tan puro. Otros dan en su mente libre entrada y salida a todos los pensamientos que el demonio quiere sugerirles. ¿Cuántos no tienen escrúpulo alguno en volver la cabeza, en reír, en conversar, en mirar de una parte a otra, en dormir como en su cama, o tal vez mejor? Hay cuántos cristianos salen de la iglesia con 30, o tal vez 50 pecados mortales de más de los que tenían al entrar. Así, me dirán, será mejor no ir a misa. Saben lo que hay que hacer: asistir a la Santa Misa y estar en ella con devoción, ofreciendo a Dios 3 sacrificios, a saber, el de sus cuerpos, el de sus mentes y el de sus corazones. Nuestro cuerpo debe adorar a Jesucristo con una religiosa modestia. Nuestra mente, al escuchar la Santa Misa, debe penetrarse de nuestra pequeñez y de nuestra indignidad, evitando toda disipación, apartando lejos de sí las distracciones. También le debemos ofrecer nuestro corazón, que es la ofrenda más agradable para Él, ya que es precisamente nuestro corazón lo que con tanta insistencia nos pide: Hijo mío, nos dice, dame tu corazón. Y acabemos reconociendo lo desgraciados que somos al escuchar mal la misa, ya que con ello hallamos nuestra reprobación allí donde los demás encuentran su salvación. Haga el cielo que asistamos a la Santa Misa cuantas veces nos sea posible, puesto que mediante ella recibimos gracias en abundancia. Más quiera Dios también que llevemos a tan santa ceremonia las mejores disposiciones posibles. Con ello se derramará sobre nuestras cabezas toda suerte de bendiciones en este mundo y en el otro. Esto es lo que os deseo. Llenas de tesoros, buscando a quien repartirlos, y que si acertáramos a asistir con frecuencia y devoción a la Santa Misa, alcanzaríamos muchas y mayores gracias que las que poseemos ya en el orden espiritual, ya en el temporal. Segundo, en segundo lugar, les he dicho que el buen ladrón nos instruiría acerca de la manera como hemos de portarnos durante los momentos de la consagración y elevación de la Sagrada Hostia, momentos en los cuales hemos de ofrecernos a Dios junto con Jesucristo, teniéndonos por participantes de aquel augusto misterio. Miren cómo se porta aquel feliz penitente en la hora misma de su ejecución. ¿No ven cómo abre los ojos del alma para reconocer a su libertador? Pero vean también los progresos que hace durante las 3 horas que pasa en compañía del Salvador agonizante. Está amarrado a la cruz, solo le quedan libres el corazón y la lengua, y vean con qué diligencia ofrece uno y otro a Jesucristo. Le hace entrega de todo lo que tiene, le consagra su corazón por la fe y la esperanza, le pide humildemente un lugar en el paraíso, es decir, en su reino eterno. Le dedica su lengua publicando su inocencia y santidad. A su compañero de suplicio le habla de esta manera: es justo que a nosotros se nos castigue, pero él es inocente. En la hora
en que los demás se entretienen injuriando a Jesucristo con las más horribles blasfemias, él se convierte en su seguidor. Mientras sus discípulos le abandonan, él abraza su partido, y su caridad es tan grande que no omite esfuerzo alguno por convertir a su compañero. No nos admire el ver tanta virtud en este buen ladrón, puesto que nada hay tan a propósito para mover nuestro corazón como la vista de Jesucristo agonizante. No hay momento en que se nos conceda la gracia con tanta abundancia, y sin embargo, somos testigos de tal acontecimiento todos los días. Ay, si en el feliz momento de la consagración tuviéramos la dicha de estar animados de una viva fe, una sola misa bastaría para librarnos de los vicios en que estamos enredados y convertirnos en verdaderos penitentes, es decir, en perfectos cristianos. Pues, ¿de dónde viene? Me dirán que asistiendo a tantas misas, continuemos siendo siempre los mismos. Ello proviene de que solo estamos presentes corporalmente, mas nuestro espíritu está en otra parte, con lo cual no hacemos otra cosa que completar nuestra reprobación a causa de las malas disposiciones con que asistimos a tan santa ceremonia. Hay cuántas misas mal oídas que en vez de asegurarnos nuestra salvación, nos endurecen más y más. Habiéndose aparecido Jesucristo a Santa Matilde, le dijo: «Has de saber, hija mía, que los santos asistirán a la muerte de todos aquellos que habrán oído con devoción la Santa Misa, para ayudarlos a morir bien, para defenderlos de las tentaciones del demonio, y para presentar sus almas a mi Padre». Qué dicha la nuestra, la de ser asistidos en aquellos temibles instantes por tantos santos, cuantas sean las misas que habremos oído bien. No temamos jamás que la Santa Misa nos cause perjuicio en nuestros negocios temporales. Antes, al contrario, hemos de estar seguros de que todo andará mejor y de que nuestros negocios alcanzarán mejor éxito. Y aquí verán un admirable ejemplo. Cuéntase de dos artesanos de un mismo oficio, que vivían en un mismo barrio, que uno de ellos, estando cargado de hijos, no dejaba nunca de escuchar la Santa Misa y vivía muy holgadamente en su oficio. El otro, en cambio, que no tenía hijos, trabajaba todo el día, parte de la noche y frecuentemente hasta el santo día del domingo, y apenas podía vivir. Al ver que los negocios de su compañero salían siempre coronados por el éxito, le preguntó un día cómo se las componía para sacar lo necesario con que mantener a una familia tan numerosa, cuando él, que no tenía más que a su mujer y no cesaba en su trabajo, se hallaba a veces en la más completa indigencia. El otro le contestó que si así lo deseaba, al día siguiente le mostraría dónde se hallaba la fuente de sus ganancias. El desgraciado artesano quedó tan contento con aquella proposición que esperaba con impaciencia la llegada del día siguiente, día en que iba a aprender la manera de lograr fortuna. En efecto, el compañero no faltó a buscarle. Véanlo saliendo de su casa contento y siguiendo confiadamente al compañero. Este le condujo a la iglesia, en donde oyeron la Santa Misa, y al regresar del templo, amigo mío, le dijo el que vivía holgadamente: vuelve a tu trabajo. Y al día siguiente hicieron lo mismo, mas al ir a buscarle por tercera vez para el mismo objeto. Hombre, dijo el otro, si quiero ir a misa sé muy bien el camino, sin que tengas que molestarte en acompañarme. No es esto lo que quería saber, sino el lugar donde hayas lo que te ayuda a vivir tan regaladamente, para ver si haciendo lo que tú haces, sacaba también yo mi provecho. Amigo, le contestó el otro, no conozco otro lugar que la iglesia, ni otra manera de prosperar que oyendo todos los días la Santa Misa. Y, por lo que a mí toca, te aseguro no haber empleado otros medios para alcanzar el bienestar que tanto te admira. ¿No recuerdas, en efecto, lo que nos aconseja Jesucristo en el Evangelio, que busquemos primero el reino de los cielos, y lo demás se nos dará por añadidura? Estas palabras hicieron comprender a aquel hombre el propósito de su compañero al acompañarle a la Santa Misa. Pues bien, tienes razón, dijo. El que cuenta solamente con su trabajo es un ciego
y veo muy bien que nunca la Santa Misa arruinará a nadie. La prueba me la proporcionas tú. En adelante quiero imitarte y confío en que Dios me concederá su bendición. En efecto, al día siguiente comenzó la nueva regla de vida y continuó así el resto de sus días, y sus negocios prosperaron en poco tiempo. Cuando le preguntaban por qué no trabajaba los domingos, ni durante la noche, como en otro tiempo, de dónde venía que asistiera todos los días a la Santa Misa y que se enriqueciera cada vez más, contestaba de esta manera: he seguido el consejo de mi vecino. Vayan a preguntárselo, y él les enseñará la manera de vivir prósperamente sin trabajar más de lo ordinario, con solo escuchar la Santa Misa todos los días. Tal vez esto les extrañe, mas a mí no. Esto es lo que vemos todos los días en los hogares donde hay verdadera piedad y devoción. Los negocios de los que asisten con frecuencia a la Santa Misa prosperan mucho más que los de quienes dejan de asistir por falta de fe o por pensar que no van a tener tiempo. Ay, cuánto más felices seríamos si depositáramos en Dios toda nuestra confianza y tuviéramos en nada nuestro trabajo. Pero, me dirán tal vez, si no tenemos nada, nadie nos da aquello de que carecemos. ¿Qué quieren que les dé Dios si no cuentan con Él para nada, confiando solamente en sus esfuerzos? Ni tan solo procuran que les quede tiempo para sus oraciones de la mañana y de la noche, y se contentan con asistir a la Santa Misa una vez por semana. Ay, no conocen los recursos con que la providencia de Dios puede favorecer a los que a ella se entregan. Quieren de ello una prueba palpable. Aquí la tienen delante de sus ojos. Miren al que les habla, darles un ejemplo. Refiere el Papa Pío II, que un caballero de la provincia de Ostia estaba continuamente atormentado por una tentación de desesperación que le inducía a ahorcarse, lo cual había intentado ya varias veces. Habiendo ido a entrevistarse con un santo religioso para exponerle el estado de su alma y pedirle consejo, el siervo de Dios, después de haberle consolado y fortalecido lo mejor que pudo, le aconsejó que tuviese en su casa un sacerdote que celebrase allí todos los días la Santa Misa. Le dijo el caballero que lo haría gustosamente. Al mismo tiempo fue a recluirse en un castillo de su propiedad. Allí un sacerdote celebraba todos los días la Santa Misa, que el caballero oía con la mayor devoción. Después de haber permanecido allí por algún tiempo con gran tranquilidad de espíritu, un día el sacerdote le pidió permiso para ir a decir la misa en una iglesia vecina en la que se celebraba una festividad extraordinaria. El caballero no tuvo en ello inconveniente, pues se proponía ir también allí a escuchar la Santa Misa. Mas una ocupación imprevista le retuvo, sin que de ello se diese cuenta, hasta el mediodía. Entonces, lleno de espanto por haber perdido la Santa Misa, cosa que no le acontecía nunca, y sintiéndose otra vez atormentado por su antigua tentación, salió de su casa y se encontró con un lugareño que le preguntó a dónde iba. Voy, dijo el caballero, a escuchar la Santa Misa. Es ya demasiado tarde, respondió aquel hombre, pues están todas celebradas. Fue aquella una noticia muy cruel para el caballero, quien se puso a dar voces, diciendo: ay, estoy perdido, pues se me escapó la Santa Misa. El lugareño, que era amigo del dinero, al verle en aquel estado, le dijo: si quiere, le venderé la misa que he oído, y todo el fruto que de ella he sacado. El otro, sin reflexionar siquiera, lleno de pesar como estaba por haber faltado a la Santa Misa, contestó: pues sí, aquí tienes mi capa. Aquel hombre no podía venderle la Santa Misa sin cometer un grave pecado. Sin embargo, al separarse el caballero, no dejó de proseguir su camino hacia la iglesia para rezar allí sus oraciones. Al volverse a su casa, después de sus prácticas piadosas, halló a aquel pobre paisano colgado de un árbol en el mismo lugar donde le había aceptado su capa. Nuestro Señor, en castigo de su avaricia, permitió que la tentación del caballero pasara al avaro. Movido por tal espectáculo,
aquel caballero dio gracias a Dios durante toda su vida por haberle librado de tan grande castigo, y no dejó nunca de asistir a la Santa Misa a fin de agradecer a Dios tantas bondades. A la hora de la muerte confesó que desde que asistía diariamente a la Santa Misa el demonio había dejado de inducirle a la desesperación. Pues, bien, tiene razón San Juan Crisóstomo al decirnos que si somos tentados, procuremos escuchar devotamente la Santa Misa, con la cual alcanzaremos la seguridad de que Dios nos librará de la tentación. Si tuviéramos la debida fe, la Santa Misa sería para nosotros un remedio para cuantos males nos pudieran agobiar durante nuestra vida. No es, en efecto, Jesucristo, nuestro médico de cuerpo y alma. Segunda parte, hemos dicho que la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, el cual no se ofrece a los ángeles ni a los santos, sino solamente a Dios. Saben ya que el santo sacrificio de la misa fue instituido el Jueves Santo, al tomar Jesús el pan y transformarlo en su cuerpo, y al tornear el vino y convertirlo en su sangre. Fue entonces cuando dio a los apóstoles y a todos sus sucesores el poder de hacer lo mismo, a lo cual llamamos nosotros sacramento del orden. La Santa Misa se comprendía en las palabras de la consagración, y saben ya que los ministros de la misma son los sacerdotes y el pueblo que tiene la dicha de asistir a ella si une su intención con la del celebrante, de lo cual concluyó que la mejor manera de escuchar la Santa Misa es unirse al sacerdote en todo lo que él reza y seguirle en cuanto sea posible en todas sus acciones, y procurar encenderse en los más vivos sentimientos de amor y agradecimiento. Este es el método más recomendable. En el santo sacrificio de la misa podemos distinguir tres partes. La primera comprende desde el principio hasta el ofertorio. La segunda, desde el ofertorio hasta la consagración. La tercera, desde la consagración hasta el fin. Debo advertirles que si nos distrajéramos voluntariamente durante una de estas tres partes, pecaríamos mortalmente, lo cual debe inducirnos a tomar la precaución de evitar que nuestro espíritu divague fijándose en asuntos que son extraños al santo sacrificio de la misa. Digo que desde el comienzo hasta el ofertorio hemos de portarnos como penitentes penetrados del más vivo dolor de los pecados. Desde el ofertorio hasta la consagración debemos portarnos como ministros que van a ofrecer a Jesucristo a Dios Padre y sacrificarle todo cuanto somos. Esto es, ofrecerle a nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros bienes, nuestra vida y hasta nuestra eternidad. Desde la consagración hemos de considerarnos como personas que han de participar del cuerpo adorable y de la sangre preciosa de Jesucristo, y, por consiguiente, hemos de poner todo nuestro esfuerzo en hacernos dignos de tanta dicha. Para que lo comprendan mejor, voy a proponerles 3 ejemplos sacados de la Sagrada Escritura, los cuales les mostrarán la manera como habrán de escuchar la Santa Misa. Es decir, en qué cosas deben ocuparse en aquellos momentos tan preciosos para quien acierta a comprender todo su valor. El primero es el del publicano, y en el cual aprenderán lo que deben hacer al principio de la Santa Misa. El segundo es el del buen ladrón, que les enseñará cómo deben portarse durante la consagración. El tercero es el del centurión, que les dará la norma para el tiempo de la comunión. Hemos dicho, primeramente, que el publicano nos enseña el comportamiento que hemos de observar al comienzo de la Santa Misa, acto tan agradable a Dios y tan poderoso para conseguir toda suerte de gracias, pues para prepararnos no hemos de esperar haber entrado ya en la iglesia. Un buen cristiano comienza ya a prepararse al abandonar el lecho, haciendo que su espíritu no se ocupe en otra cosa que en lo que se relaciona con tan alta ceremonia. Hemos de representarnos a Jesucristo en el huerto de los olivos, prosternado, con la faz en tierra, preparándose al sangriento sacrificio del cual va a ser víctima en el Calvario, así como hemos de tener también presente la grandeza de su caridad, que llegó hasta a decidirle a aceptar para sí el castigo que debíamos nosotros sufrir por toda una eternidad.
En los primeros tiempos de la Iglesia, todos los cristianos iban a misa en ayunas porque acostumbraban a comulgar en la misa. Conviene que durante la madrugada impidan que su espíritu se ocupe en negocios temporales, teniendo presente que después de haber trabajado toda la semana para su cuerpo, es muy justo que concedan este día a los negocios del alma y a pedir a Dios la remisión de sus pecados. Al ir a la iglesia, procuren no conversar con nadie. Piensen en que siguen a Jesucristo, llevando la cruz hacia el Calvario, donde va a morir para salvarnos. Antes de la Santa Misa, debemos destinar unos instantes al recogimiento, a llorar nuestros pecados y a pedir a Dios perdón de ellos, a examinar las gracias de que estamos más necesitados, a fin de pedírselas durante la misa. Al entrar en el templo, penetrense de la gran dicha que les cabe, mediante un acto de la más viva fe, y por un acto de contrición y arrepentimiento de sus pecados, los cuales les hacen indignos de acercarse a un Dios tan santo y excelso. En aquel momento, piensen en las disposiciones del publicano, cuando entró en el templo para ofrecer a Dios el sacrificio de su oración. Escuchen lo que nos dice San Lucas. El publicano se mantenía a la entrada del templo, con la mirada fija en el suelo, sin atreverse a dirigirla al altar, golpeándose el pecho y diciendo a Dios: Señor, ten piedad de mí, que soy un gran pecador. Pues ya ven que no entró con un aire arrogante y altanero, como lo hacen muchos cristianos, los cuales parece, según dice el profeta Isaías, que quieren acercarse a Dios, cual si fueran personas que nada tienen en su conciencia que pueda humillarlos delante de su Criador. En efecto, fíjense en la manera de entrar de esos cristianos, los cuales tienen quizá más pecados en la conciencia que cabellos en la cabeza. Los verán entrar con un aire altanero, o mejor, con una actitud que casi es de desprecio para la presencia de Dios. Toman el agua bendita de la misma manera que tomarían agua para lavarse al volver del trabajo. Lo hacen sin devoción, la mayoría, y sin pensar que el agua bendita, tomada con reverencia, nos borra los pecados veniales y nos dispone a escuchar bien la Santa Misa. Mirad ahora al publicano. Se tiene por indigno de entrar en el templo, va a colocarse en el rincón más oscuro de su recinto. Tan confuso se halla bajo el peso de sus pecados, que ni tan solo se atreve a levantar al cielo sus ojos. Cuán diferente, pues, de aquellos cristianos de nombre, que nunca se hallan bastante confortables, que únicamente sobre el asiento se arrodillan, que apenas inclinan la cabeza a la elevación, que se sientan sin muestra alguna de corrección y frecuentemente con las piernas cruzadas, y nada digo de aquellas personas que deberían venir a la iglesia para llorar sus pecados y se presentan aquí solo para insultar con sus ostentaciones vanidosas a un Dios humillado y despreciado, sin pensar más que en atraer las miradas de la gente, o bien para avivar el fuego de sus criminales pasiones. Oh, Dios mío, ¿quién se atreverá a asistir a la misa con semejantes disposiciones? Mas nuestro publicano, nos dice San Agustín, golpea su pecho, para manifestar a Dios el pesar que experimenta de haberle ofendido. ¿Cuántas gracias, cuántos bienes alcanzaríamos los cristianos si procuráramos asistir a la misa con las disposiciones del publicano? Regresaríamos tan cargados de riquezas celestes como las abejas van cargadas de néctar al volver de un florido vergel. Si el Señor nos hiciera la gracia de que al comenzar la misa estuviéramos bien penetrados de la grandeza de Jesucristo ante quien estamos y del peso de nuestros pecados, cuán pronto alcanzaríamos el perdón y la gracia de perseverar. Sobre todo, debemos excitar en nosotros, durante la Santa Misa, grandes sentimientos de humildad. Esto es lo que debe sugerirnos el ver al sacerdote bajando del altar para rezar el Confiteor, profundamente inclinado, él, que ocupando el lugar de Jesucristo, parece recibir sobre sus hombros todos los pecados de sus feligreses. Ay, si el Señor nos hiciera comprender de una vez lo que es la Santa Misa, cuántas gracias poseeríamos de que ahora carecemos.
de cuántos peligros quedaríamos exentos si tuviéramos gran devoción al escuchar la Santa Misa. Y para convencerlos de ella, voy a citarles un ejemplo en el cual verán cómo Dios protege de una manera visible a los que tienen la dicha de asistir a la misa con devoción. Leemos en la historia que Santa Isabel, reina de Portugal, sobrina de Santa Isabel, reina de Hungría, era tan caritativa con los pobres que con todo, y tener mandado a su limosnero que no denegase nada, les hacía ella, de su propia mano, o valiéndose de sus servidores, continuas limosnas. Solía servirse ordinariamente de un paje en el que había notado una gran piedad. Mas habiendo otro paje observado aquella preferencia, tuvo celos de su compañero, movido de aquella pasión, fue a hablar al rey, diciéndole que cierto paje sostenía relaciones ilícitas con la reina. El rey, sin ulteriores indagaciones, resolvió al momento deshacerse de aquel paje lo más secretamente posible. Sucedió que el rey acertó a pasar delante de un horno de cal encendido, y llamando a los trabajadores encargados de vigilar el horno, les dijo que al día siguiente por la mañana les enviaría un paje que había incurrido en su desagrado, el cual les preguntaría si habían ejecutado las órdenes del rey. Al tal, debían prenderle y arrojarle enseguida al horno. Dicho esto, regresó a su palacio, y al momento encargó al paje de la reina que al día siguiente a primera hora cumpliese la comisión que ya sabemos. Mas ahora verán cómo Dios jamás abandona a los que le aman. Quiso Dios que en el camino que seguía para ir al horno se hallara una iglesia, y que al tiempo de pasar oyera el paje la campana que señalaba la hora de la elevación. Entró allí para adorar a Jesucristo y escuchar lo restante de la misa que se celebraba. Comenzó otra misa y se quedó a oírla también. Mas el rey, que estaba impaciente por saber si se habían ejecutado sus órdenes, envió a su paje para preguntar a aquella gente si habían cumplido lo que les encargara. Como aquel fue el primero en llegar, le cogieron y le echaron al fuego. El otro, terminadas sus devociones, fue a cumplir la comisión y preguntó a aquellos trabajadores si habían hecho lo que les ordenó el rey. Le contestaron afirmativamente. Regresó a dar la respuesta al rey, el cual quedó altamente sorprendido al verle llegar. Lleno de furor por haber salido la combinación al revés de lo que deseaba, preguntó al paje dónde se había detenido tanto tiempo. El paje le respondió que acertando a pasar delante de una iglesia, mientras se dirigía al lugar a donde le había mandado, oyó la campanilla que señalaba la elevación, lo cual le indujo a entrar y quedarse hasta el fin de la misa. Después de aquella, salió otra y después una tercera, que él se detuvo también a escuchar, con lo cual seguía un consejo que le dio su padre antes de morir, después de haberle dado su bendición, recomendándole que nunca dejara una misa comenzada, sin esperar a que ella hubiese terminado, ya que tal práctica nos atraía muchas gracias y nos libraba de muchas desgracias. Entonces el rey, reflexionando, comprendió muy bien que aquello había ocurrido por justo juicio de Dios, que la reina era inocente y el paje un santo, y que el otro, al acusar, había obrado por envidia, pues ya ven cómo, a no ser por su devoción, aquel hombre habría muerto quemado, y como el Señor, al inspirarle que se detuviera en el templo, le había librado de la muerte, mientras que el otro, falto de devoción a la Sagrada Eucaristía, fue arrojado al fuego. Nos dice Santo Tomás que un día, durante la Santa Misa, vio a Jesucristo con las manos. Sermón del Santo Cura de Ars sobre la Santa Misa. Es innegable que el hombre, como criatura, debe a Dios el homenaje de todo su ser, y, como pecador, le debe una víctima de expiación. Por esto en la antigua ley, todos los días, en el templo, era ofrecida a Dios tanta multitud de víctimas. Mas aquellas víctimas no podían satisfacer enteramente por nuestras deudas delante de Dios.
era necesaria otra víctima más santa y más pura, la cual había de continuar sacrificándose hasta el fin del mundo, víctima que había de ser capaz de pagar lo que nosotros debemos a Dios. Esta santa víctima es el mismo Jesucristo, Dios como su Padre y hombre como nosotros. Todos los días se ofrece en nuestros altares, como se ofreció en el Calvario, y por esta oblación pura y sin mancha, rinde a Dios los honores que le son debidos y satisface por el hombre todo lo que éste debe a su Criador. Se inmola cada día a fin de reconocer el soberano dominio que Dios tiene sobre sus criaturas, quedando así plenamente reparado el ultraje que el pecado infiere a Dios nuestro Señor, ejerciendo Jesucristo de mediador entre Dios y los hombres, nos alcanza por este sacrificio cuantas gracias nos son necesarias, y habiéndose hecho al mismo tiempo víctima de acción de gracias, tributa a Dios por los hombres todo el reconocimiento que ellos le deben, mas para hacernos participantes de todas estas ventajas, es preciso que pongamos algo de nuestra parte. Con el fin de hacerles sentir mejor todo esto, ahora intentaré exponerles lo más claramente posible. Primera, la gran dicha de que somos participantes al asistir a la Santa Misa. Segunda, las disposiciones con que a la misma hemos de asistir. Tercera, cómo asisten a ella la mayor parte de los cristianos. No quiero detenerme en la explicación de lo que significan los ornamentos con que el sacerdote se reviste. Creo que todos, o la mayor parte de ustedes, lo saben. Cuando el sacerdote se dirige a la sacristía para revestirse, representa a Jesucristo, bajando del cielo, para encarnarse en el seno de la Santísima Virgen, tomando un cuerpo como el nuestro, para sacrificarlo a su Padre por nuestros pecados. Al tomar el hábito, que es aquella tela blanca que se pone sobre sus hombros, se nos representa el momento en que los judíos vendaron a Jesús los ojos, dándole golpes y diciéndole: adivina quién te ha pegado. El alba recuerda la vestidura blanca que por burla le mandó poner Herodes al devolverlo a Pilatos. El símbolo representa las cuerdas con que le ataron en el huerto de los olivos y los azotes con que desgarraron sus carnes. El manípulo que lleva el sacerdote en el brazo izquierdo nos representa las cuerdas con que fue atado Jesús en la columna al ser azotado. Se pone el manípulo en el brazo izquierdo por ser el más cercano al corazón, lo cual nos muestra el exceso del amor de Jesús, a impulsos del cual sufrió, por nuestros pecados, aquella cruel flagelación. La estola nos recuerda la soga que le echaron al cuello al cargarle la cruz a cuestas. La casulla representa el vestido de púrpura, y la túnica inconsútil sobre la cual echaron suertes. El introito representa el ardiente deseo que los patriarcas tenían de la venida del Mesías, y por esto se repite 2 veces. Cuando el sacerdote reza el Confiteor, se nos representa a Jesucristo, cargando con nuestros pecados a fin de satisfacer a la justicia de Dios Padre. El Kyrie eleison, que quiere decir: Señor, tened piedad de nosotros, representa el miserable estado en que nos hallábamos antes de la venida de Jesucristo. No detallemos más. La epístola significa la doctrina del Antiguo Testamento. El gradual significa la penitencia que hicieron los judíos después de la predicación del Bautista. El aleluya nos representa la alegría de un alma que ha alcanzado la gracia. El Evangelio nos recuerda la doctrina de Jesucristo. Los diferentes signos de la cruz que se hacen sobre el cáliz y sobre la hostia nos recuerdan todos los sufrimientos que Jesucristo hubo de experimentar durante el curso de su pasión. Quizá otra vez insistiré sobre este punto, primera parte, antes de mostrarles la manera como deben escuchar la Santa Misa. He de decirles 2 palabras sobre lo que se entiende por santo sacrificio de la misa. Saben ya que el santo sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz que fue ofrecido allá en el Calvario el Viernes Santo. Toda la diferencia está en que cuando Jesucristo se inmoló sobre el Calvario, aquel sacrificio era visible, es decir, se presenciaba con los ojos del cuerpo. Jesucristo fue inmolado a su Padre,
por manos de sus verdugos, y derramó su sangre. Por esto se le llama sacrificio cruento, lo cual quiere decir que la sangre manaba de sus venas y se la veía correr hasta el suelo. Mas, en la Santa Misa, Jesucristo se ofrece a su Padre de una manera invisible. Es decir, tal inmolación la vemos con los ojos del alma, pero no con los del cuerpo. Vean, en resumen, lo que es el santo sacrificio de la misa. Mas, para darles una idea de la grandeza y excelsitud del mérito de la Santa Misa, me bastará decirles, con San Juan Crisóstomo, que la Santa Misa alegra toda la corte celestial, alivia a las pobres almas del purgatorio, atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones, da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que las penitencias de todos los solitarios, que todas las lágrimas por ellos derramadas desde el principio del mundo, y que todo lo que hagan hasta el fin de los siglos. Si me piden la razón de esto, ella no puede ser más clara. Todos estos actos son realizados por pecadores más o menos culpables, mientras que en el santo sacrificio de la misa es el hombre Dios, igual al Padre, quien le ofrece los méritos de su pasión y muerte. Ya ven, pues según esto, que la Santa Misa es de un valor infinito. Por eso hallamos en el Evangelio que en el momento de la muerte del Salvador se obraron muchas conversiones. El buen ladrón recibió allí la seguridad de entrar en el paraíso. Muchos judíos se convirtieron y los gentiles se golpeaban el pecho reconociéndolo por verdadero Hijo de Dios. Resucitaron los muertos, se abrieron las peñas y la tierra tembló. Si acertáramos a asistir a la Santa Misa con toda suerte de buenas disposiciones, aunque tuviéramos la desgracia de ser tan obstinados como los judíos, más ciegos que los gentiles, más duros que las rocas que se abrieron, es certísimo que alcanzaríamos nuestra conversión. En efecto, nos dice San Juan Crisóstomo que no hay momentos tan preciosos para tratar con Dios de la salvación de nuestra alma como aquellos instantes en que se celebra la Santa Misa, en la que el mismo Jesucristo se ofrece en sacrificio a Dios Padre, para obtenernos toda suerte de gracias y bendiciones. Estamos afligidos, dice aquel gran santo, pues hallaremos en la misa toda suerte de consuelos. Nos agobian las tentaciones, vayamos a escuchar la Santa Misa, y allí hallaremos la manera de vencer al demonio. Y, de paso, fíjense en su pastor, y examinen la cosa delante de Dios. Oh, me dirán, esto es porque hay quien les da. Mas, ¿quién me da? Sino la providencia de Dios. En ella y en ninguna otra parte están mis tesoros. Ay, cuán ciego es el hombre al inquietarse tanto, para no ser otra cosa que un desgraciado en esta vida y condenarse después. Si acertarán a pensar con seriedad en su salvación y procuraran asistir siempre que les fuera posible a la Santa Misa, muy pronto verían confirmado lo que les digo. No hay momento tan precioso para pedir a Dios nuestra conversión como el de la Santa Misa. Ahora van a verlo. Un santo ermitaño llamado Pablo vio a un joven muy bien vestido entrar en una iglesia acompañado de gran número de demonios, pero, terminada la Santa Misa, lo vio salir acompañado de una multitud de ángeles que marchaban a su lado. «Oh, Dios mío», exclamó el santo, «cuán agradable os debe ser la Santa Misa». Nos dice el Santo Concilio de Trento que la misa aplaca la cólera de Dios, convierte al pecador, alegra al cielo, alivia las almas del purgatorio, da gloria a Dios y atrae sobre la tierra toda clase de bendiciones. Oh, si llegáramos a comprender lo que es el santo sacrificio de la misa, con qué respeto no asistiríamos a ella. El santo abad Nilo nos refiere que su maestro San Juan Crisóstomo le dijo un día confidencialmente que durante la Santa Misa veía a una multitud de ángeles bajando del cielo para adorar a Jesús sobre el altar, mientras muchos de ellos recorrían la iglesia para inspirar a los fieles el respeto y amor que debemos sentir a Jesucristo presente sobre el altar. Un momento precioso, momento feliz para nosotros, aquel en que Jesús
está presente sobre nuestros altares. Ay, si los padres y las madres comprendieran bien esto y supieran aprovecharse de esta doctrina, sus hijos no serían tan miserables, ni se alejarían tanto de los caminos que al cielo conducen. Dios mío, cuántos pobres junto a un tan gran tesoro. Tercero, les he dicho que el centurión nos serviría de ejemplo en los momentos en que tenemos la dicha de comulgar, ya espiritual, ya corporalmente. Por comunión espiritual entendemos un gran deseo de unirnos a Jesucristo. El ejemplo de aquel centurión es tan admirable que hasta la Iglesia se complace en ponernos todos los días su conducta ante nuestros ojos, durante la Santa Misa. Señor, le dice aquel humilde servidor, yo no soy digno de que entres en mi morada, pero basta que digas una sola palabra, y quedará curado mi servidor. Así el Señor viera en nosotros esa misma humildad, ese mismo conocimiento de nuestra pequeñez, con qué placer y con qué abundancia de gracias no entraría en nuestro corazón. Cuántas fuerzas y cuánto valor íbamos a alcanzar para vencer al enemigo de nuestra salvación. Queremos obtener un cambio de vida, es decir, dejar el pecado y volver a Dios, nuestro Señor. Hoy hagamos algunas misas a esta intención, y si lo hacemos devotamente, nos cabrá la plena seguridad de que Dios nos ayudará a salir del pecado. Vean un ejemplo de ello. Refiérese que había una joven la cual durante muchos años mantuvo relaciones pecaminosas con cierto mancebo. De súbito, al considerar el castigo que esperaba a su pobre alma llevando una vida como la que llevaba, se sintió llena de espanto. Después de haber oído misa, fue a buscar a un sacerdote para rogarle que la ayudara a salir del pecado. El sacerdote, que ignoraba el comportamiento de aquella joven, le preguntó qué era lo que la llevaba a cambiar de vida. Padre mío, dijo ella, durante la Santa Misa, que mi madre, antes de morir, me hizo prometer escuchar todos los sábados. He concebido un tan grande horror de mi comportamiento que me es ya imposible aguantar más. Oh, Dios mío, exclamó el santo sacerdote, aquí está un alma salvada por virtud de la Santa Misa. ¿Cuántas almas saldrían del pecado si tuvieran la suerte de escuchar la Santa Misa en buenas disposiciones? Pues no nos extraña que el demonio procure, en aquel tiempo, sugerirnos tantos pensamientos ajenos a la devoción. Bien breve, mejor que ustedes, lo que pierden asistiendo a dicho acto con tan poco respeto y devoción. De cuántos accidentes y muertes repentinas nos preserva la Santa Misa. Cuántas personas, por una sola misa bien oída, habrán obtenido de Dios el verse libres de una desgracia. San Antonino nos refiere a este respecto un hermoso ejemplo. Nos dice que dos jóvenes organizaron, en día de fiesta, una partida de caza. Uno de ellos oyó misa, mas el otro no. Estando ya en camino, el tiempo se puso amenazador. Retumbaba el trueno formidable, se veía brillar incesantemente el relámpago, hasta el punto de que el cielo parecía incendiarse. Mas lo que los llenaba de pavor era que en medio de los fulgurantes rayos escuchaban una voz como salida del aire, que gritaba: «Herid a esos desgraciados, heridlos». Se calmó un poco la tempestad y comenzaron a tranquilizarse. Pero, al cabo de un rato, mientras proseguían su camino, un rayo redujo a cenizas al que había dejado de escuchar la Santa Misa. El otro quedó sobrecogido de un tal temor que no sabía si pasar adelante o dejarse caer. En estas angustias, escuchaba aún la voz que gritaba: «Herid, herid al desgraciado», lo cual contribuía a redoblar el espanto que le causaba el ver a su compañero muerto a sus pies. «Herid, herid al que queda». Cuando se creía ya perdido, oyó otra voz que decía: «No, no le toquéis. Esta mañana han oído la Santa Misa». De manera que la misa que había oído antes de partir le preservó de una muerte tan espantosa. Ven cómo se digna Dios concedernos singulares gracias y preservarnos de graves accidentes cuando acertamos a escuchar debidamente la Santa Misa.
Grandes sanciones deberán esperar aquellos que no tienen escrúpulos de faltar a ella los domingos. De momento, lo que se ve claramente es que casi todos tienen una muerte desdichada. Sus bienes van en decadencia, la fe abandona su corazón y con ello vienen a ser muy desgraciados. Dios mío, cuán ciego es el hombre, tanto en lo que se refiere al alma como en lo que atiende al cuerpo. Tercera parte. La mayor parte de los mundanos oyen la misa imitando al fariseo, al mal ladrón o a Judas. Hemos dicho que la Santa Misa es el recuerdo de la muerte de Jesús en la montaña del Calvario, y por esto quiere Jesucristo que cuantas veces celebremos la Santa Misa, lo hagamos en su memoria. Pero, por desgracia, podemos decir que mientras nosotros renovamos el recuerdo de los padecimientos de Jesucristo, muchos de los asistentes reproducen el crimen de los judíos y de los verdugos que le clavaron en cruz. Y para que puedan discernir mejor si pertenecen al número de aquellos desgraciados que deshonran de tal manera nuestros santos misterios, voy a hacerles observar cómo en los que fueron testigos de la muerte de Jesús en el Calvario había 3 linajes de personas, unos más insensibles, que las criaturas inanimadas, solo desfilaban delante de la cruz, sin detenerse ni dar lugar a sentimientos de verdadero dolor. Otros se acercaban al lugar